Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Como cada miércoles, les damos la bienvenida una vez más aquí en Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde tengo el agrado de presentar al doctor Eldar Manrique Hurtado, quien es endocrinólogo, coordinador de endocrinología de la Clínica Delgado, director médico del Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición y además paz presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. El doctor va a absolver todas las dudas que ustedes tengan con respecto al tema de la obesidad. Bienvenido, doctor Elar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estoy muy gustoso de compartir mi experiencia y también un poco de hablar de este tema, ya que estamos muy cerca del Día Mundial de la Obesidad, que es el 4 de marzo. Así es, doctor Elar. Bien, les recordamos que para participar en este espacio nos deben dejar todas sus preguntas y sus dudas en los comentarios de esta transmisión en vivo. Quisiera mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.8 millones de personas mueren cada año a causa de la obesidad o el sobrepeso. Bien, habiendo dicho eso, doctor Eller, iniciamos con la transmisión en vivo y por favor coméntenos qué es la obesidad. Adelante, doctor. Mira, es interesante ver la obesidad. ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? Muchos se preguntan ello, ¿no? Porque muchos creen que es un estilo de vida, otros creen que solamente es esta acumulación de grasa debajo de la piel, o muchas veces planteamos que es incremento de peso, pero realmente no repercute en las personas. Pero te voy a dar un dato. Sí es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica no transmisible y que no tiene síntomas específicos, te comentaré, pero es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades y que es algo muy doloroso, te comentaré, no tiene cobertura de seguros. Es una enfermedad que a lo largo del tiempo te puede dar otras comorbilidades. Por lo tanto, uno quiere evaluar obesidad y probablemente quiere decir que si tengo obesidad o no, uno se basa en un peso de acuerdo a una talla, y que creo que lo vamos a comentar más adelante. De acuerdo, doctor. Coméntenos cuántos tipos de obesidad existen. Mira, la obesidad, tenemos, los endocrinólogos usamos una clasificación y la usamos de acuerdo al peso a la talla. Esto es una fórmula que es peso entre la talla al cuadrado y uno le dice que es el índice de masa corporal. Es una forma de medir la obesidad. Y uno habla de sobrepeso cuando este índice de masa corporal está entre 27 y 29,9. Uno habla de obesidad de primer grado cuando está entre índice de masa corporal entre 30 y 34,9. Entre 35 y 39,9 obesidad de segundo grado y por encima de 40 hasta 50 obesidad de tercer grado. Pero una superobesidad se conoce hoy día cuando el índice de masa corporal está por encima de 50. Esa es una forma de clasificar, te cuento, la obesidad y hablar de algunos tipos de obesidad de primero, segundo, tercer grado. Pero hay otras formas también de clasificar la obesidad. Es de acuerdo a la cintura. La cintura abdominal es una forma de obesidad central, la cantidad de tejido adiposo que tú acumulas en la barriga. Tú te habrás dado cuenta que hay personas que no tienen mucho peso y tienen una barriga muy extensa. Y esta barriga realmente es la que conduce a tener problemas en el tiempo de otro tipo como diabetes, hipertensión, colesterol. Y en los varones no debe exceder de encima de 94 centímetros y en las mujeres no debe de exceder de encima de 90 centímetros. Entonces es otra forma de hablar de un tipo de obesidad que es de acuerdo a la cantidad de grasa abdominal que uno tiene. También hay otras formas de hablar de acuerdo al porcentaje de grasa corporal, ¿ya? Pero estos son aparatos especiales que miden la cantidad de grasa corporal que tenemos en el cuerpo. No debemos de exceder encima de 27% de grasa corporal total del cuerpo de grasa, y esto a veces lo hacemos por un examen que se llama impedanciometría. Son estas famosas balanzas que te miden la grasa, te miden la cantidad muscular y la cantidad de agua que tenemos mediante la electricidad. Pero son formas de medir la obesidad y realmente hay que tener esa condición. Y los endocrinólogos, pues, lo clasificamos de esta forma. Así es, doctor. Muy importante todo lo que usted menciona respecto a las medidas. Y ahora coméntenos cuáles son las causas de la obesidad, doctor. Muy bien. Tú tienes tres condiciones para el problema de la obesidad. La primera es la genética. La genética es una condición como en cualquier enfermedad, un factor de riesgo.
O sea, si yo tengo familia con sobrepeso, tengo familia con obesidad, pues yo puedo obtener estos genes para desarrollar más rápidamente la obesidad. Recordar que la obesidad es una enfermedad de muchos genes que se relacionan y los heredamos. Y por lo tanto, uno puede heredarlo a través del tiempo. El otro punto es el factor ambiental. El factor ambiental está relacionado a ciertas condiciones asociadas a tu estilo de vida. Sedentarismo, por ejemplo, ¿no? ¿Haces actividad física o no haces actividad física? Dos, el consumo o exceso hoy día de carbohidratos, azúcares, exceso de calorías que intervienen realmente en el exceso de peso. Esto es la energía que tú consumes y no la gastas. Y como cualquier lógica, esa energía se acumula como grasa en el tiempo. Entonces, si tú consumes un alimento en el día, es para que tú la consumas durante el día mediante tu actividad diaria, ya sea el caminar, el hablar, el hacer tu actividad física. Pero si no hacen actividad física nuestros pacientes, todo eso acaba en la grasa y eso es un factor de riesgo para subir de peso. El otro punto crítico es la conducta. La conducta del ser humano y la personalidad está ligada a ciertas condiciones propias del ser humano a que busquen la comida el confort. ¿Qué es el confort? Estar contento mientras como. Esto es como, tú habrás visto que hay gente que le gusta, para estar tranquilo, toma alcohol o si no, fuma un cigarrillo. Hay personas que consumen alimentos o azúcares para estar tranquilos por un momento. Esto es una forma de conducta que hay que tener en cuenta y se convierte en un factor de riesgo. Unos le dicen que es la famosa ansiedad por la comida, otros dicen que es el problema del estrés asociado a la comida, pero realmente es un problema conductual del comportamiento del ser humano. Y para generar todo esto también vivimos hoy día en un ambiente obesogénico. ¿Qué es un ambiente obesogénico? Donde nosotros vivimos, tenemos alcance mucha comida. Hoy día vivimos en una sobrealimentación y vivimos también en un incremento de consumo de azúcares y carbohidratos, lo que ha visto que las personas tenemos más acceso a los alimentos que hace 200 años. Al tener más acceso a alimentos, pues tenemos más posibilidades de ganar peso y alimentos de alto contenido calórico. Por ejemplo, un simple pan tiene 80 calorías, pero date cuenta que, por ejemplo, 100 gramos de pecanas tiene 450 calorías. La gente hoy día no come pan, pero come pecanas. Entonces, tiene acceso a las pecanas, a las nueces, a las almendras, y no se da cuenta que está consumiendo muchas calorías. Son algunos ejemplos que te quiero dar para que las personas que nos escuchan se den cuenta que es muy importante abordar la parte nutricional. Así es, doctor. Muy buenos sus ejemplos. Doctor, ¿y existe algún rango en específico donde se pueda padecer más esta enfermedad de la obesidad? A ver, rangos específicos. A ver, yo lo que te puedo decir que la obesidad como tal y nuestra genética, por ejemplo, nosotros los hispanos, los que tenemos una condición de mezcla y mestizaje, tenemos mayor riesgo de ser obesos de alguna forma, sobre todo el tipo central. ¿Qué es una obesidad central? Nos crece el abdomen. Y eso está asociado a nuestro exceso consumo de carbohidrato. El carbohidrato se almacena en la zona abdominal. Y tú te habrás dado cuenta también que tenemos una característica, se nos pone el cuello oscuro y se nos pone las axilas oscuras y las manos oscuras. Eso está relacionado a que al consumir carbohidrato liberamos una hormona que se llama insulina. Y la insulina es una hormona muy importante para regular los niveles de glucosa y esto también permite que nivelemos los niveles de glucosa y no los de diabetes. Pero cuando hay exceso de carbohidrato y exceso de glucosa, la insulina también sube en forma importante y la insulina, todo lo que le sobra, lo almacena como grasa y lo almacena en el tejido adiposo, lo almacena en el hígado y lo almacena en todo el cuerpo. Y esto se vuelve un círculo vicioso porque realmente las personas empiezan a comer en forma repetitiva y a liberar más insulina y realmente empezamos a ganar más peso cada día. Por eso es tan importante evaluar la cantidad de carbohidratos, el tipo de carbohidratos y las cantidades de azúcares también. Bien, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de la obesidad? Mira, la obesidad no tiene síntomas específicos, que te quede muy claro. No tiene síntomas.
Entonces, cuando uno tiene obesidad, uno puede estar contento con su peso, pero empieza a ver que la ropa no le entra bien. Entonces, yo puedo entrar desde dos condiciones. Puedo tener síntomas de salud, claro, pero son complicaciones. Puedo tener un problema de rodillas, puedo tener un problema de las varices. Empiezo a tener hígado graso, empieza a dolerme el lado derecho del abdomen, empiezo a tener sensación de cansancio, sueño y no puedo dormir bien. Eso se llama apnea sueño, ronco por la noche. O tengo problemas también de que la glucosa se sube un poco a pesar que no tengo síntomas, y esto está relacionado al problema del peso. Los problemas de salud son muchos, pero también tenemos los pacientes que tienen obesidad y dicen que no tienen ningún síntoma. Pero hay una condición que no solamente es el problema de salud, sino también el problema de autoestima. La autoestima es una condición relacionada a la talla de ropa, al aseo, a estas manchas oscuras, a esa condición de no poder viajar con el exceso de peso. Y si tú observas, pues son síntomas. Y estos pacientes cursan muchas veces con ansiedad y depresión. Y está relacionado a la propia obesidad. Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque ganas peso, no quieres salir, tienes más ansiedad, ganas peso y no quieres salir. Entonces, miren el enfoque que podemos tener con estos pacientes. Es súper importante que estos pacientes identifiquen estos síntomas silenciosos de la obesidad. De acuerdo, doctor. Doctor, nos consultan cuál es su opinión sobre la liraglutide en tratamiento de la obesidad. A ver, primero te quiero dar la pauta de cómo se trata la obesidad, porque si no, no vamos a tener bien claro qué es liraglutide. ¿Correcto? Primero lo que tienes que evaluar es que la obesidad es una enfermedad que tiene que tener tratamiento primero no farmacológico. Eso quiere decir que el paciente aprenda a elegir sus alimentos. Entonces, cuando tú vas a una reunión, pues nadie te dice, come, come, come. Tú tienes que saber elegir los alimentos correctos de los incorrectos. Entonces, ¿qué observamos? Que los carbohidratos son los que más suben de peso, por ejemplo. Entonces, tengo que reducir el consumo de carbohidratos y realmente eso va a permitir que yo pueda comer un poco más de proteínas y tener más saciedad. Esa parte de la elección de los alimentos es fundamental para pasar al segundo nivel. ¿Y cuál es el segundo nivel? Elegir un fármaco para bajar de peso. Los fármacos para bajar de peso, hoy día tenemos como 4 tipos de fármacos para perder peso. Y entre esos fármacos para perder peso está la liraglutide. Estos fármacos lo que hacen es inhibir el hambre. Son hormonas, en este caso liraglutide, que inhibe el hambre y por lo tanto actúa esta hormona del intestino a nivel del centro del apetito, controlando el apetito y también a través del intestino, a través del estómago, que haya hay un enlentecimiento de que el estómago no se vacíe tan rápidamente. Entonces, es una condición de una parte farmacológica. Entonces, cuando uno quiere tratar obesidad, tiene que tener un programa para perder peso. No se basa en usar un fármaco para perder peso, no sirve. Porque si uso el fármaco y no sé comer, no tiene ninguna eficacia, ningún beneficio. Lo que tengo que yo buscar es un manejo integral de la obesidad y trabajar en equipo con la nutrióloga, con el endocrinólogo que maneja obesidad y tener un tratamiento a largo plazo. Un tratamiento a largo plazo quiere decir, pues, 1 año, 6 meses, 9 meses, pero con condiciones de controles y seguimientos. Bien, doctor. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Primero es muy sencillo, ¿no? Como te dije al inicio de la conversación, en los tipos de obesidad, el peso de acuerdo a una talla. Es muy sencillo decir, bueno, si yo peso 1,70 m, debiese pesar máximo 70 kilogramos. O 1,80 m, 80 kilogramos. Dice que es la regla de disminuir menos lo que termina de 100 menos 80. Que diga 100, 1,90 m, 90 kilogramos. Pero el peso ideal es justamente una condición de acuerdo al paciente y de acuerdo a la edad del paciente también. Un paciente que ha tenido mucho peso por demasiado tiempo, no es fácil bajarlo 20-30% de peso. Lo que tenemos que hacer es bajarlo progresivamente de peso y entender que el índice de masa corporal es una medida y entender que
el peso de acuerdo a la talla es una medida, pero no olvidar nuevamente la cintura, que la cintura debe ser 94 en varones y 90 en mujeres. ¿Y cómo medimos la cintura? A la altura de la cresta ilíaca, esa punta o esquina que está encima de la cadera y que coincide generalmente con el ombligo, la cicatriz umbilical. Por ahí trazamos una línea y lo medimos con 1 centímetro. Esto es importante para tipificar la grasa abdominal y justamente medir esta cintura que va a permitir hacer un seguimiento. Muchos piensan que la cintura está por arriba, por la altura de las costillas, pero ese es la otra tipo de cintura que usan las modistas. Recuerda que nosotros usamos la cintura metabólica, que es la cintura que nosotros usamos los endocrinólogos para hacer un seguimiento de la obesidad central. De acuerdo, doctor. Nos consultan aquí en el chat cuál es la importancia de un psicólogo para el tratamiento de esta enfermedad. Es muy importante, como te dije, es un problema de conducta, pero, a ver, primero son los hábitos. O sea, si yo tengo malos hábitos y los corrijo, es muy sencillo manejar la obesidad. O sea, si tú empiezas a entender que tú tenías el error, por ejemplo, de, oye, ¿no sabías que el pan tenía 80 calorías y no sabías que una taza de quinoa tiene 200 calorías? No, no sabía. Entonces la gente no come pan y come quinoa. Entonces son errores, ¿no? Entonces cuando te entrenas en los errores, pues se hace mucho más sencillo en el tema. Pero el problema es cuando hay personas que tienen adicción por alimentos y tienen problemas de estrés, ansiedad, impulsividad, que no haya duda que necesitan apoyo psicológico. Pero justamente el médico tratante, que es el endocrinólogo, tratará un poco de observar este tipo de conducta y tipo de personalidad de nuestros pacientes para determinar la necesidad del apoyo de un psicólogo. ¿De acuerdo? No hay duda que nuestros pacientes que tienen muchas veces por encima de IMCs de 35, siempre va a ser importante el psicólogo porque estos pacientes tienen alguna adicción por algún tipo de alimento. Pero justamente dentro del grupo multidisciplinario también está el psicólogo que permite también el manejo conductual de estos pacientes. Doctor, ¿y puede una persona con obesidad tener un trastorno de conducta alimentaria? Mira, los trastornos de conducta alimentaria hoy día tienen que ser evaluados porque, como te dije, muchos eligen mal, es solamente cuestión de elegir, ¿ah? Pero otros tienen trastornos emocionales y otros tienen binge eating, que es el que comen por atracones, comen mucho en una sola comida, o tienen problemas de un cerebro de trastorno emocional, pica cada 2 o 3 horas para sentirse bien y tener confort. Entonces, esos son problemas de la conducta alimentaria. Entonces, eso es evaluado también por nosotros los endocrinólogos y determinamos ello. Es donde empiezan a tallar los fármacos de alguna manera como herramienta para ayudarnos de ellos y la parte conductual con los psicólogos para manejar este punto. Y los trastornos de conducta alimentaria son muy diversos. Va desde la gente que no come todo el día y come una gran comida y de los que comen 6, 8 veces al día, que comen de a poquitos, pero comen cada comida y eso no es nada correcto. Doctor, ¿y cuáles son los efectos a largo plazo con la obesidad? Muy bien. Mira, los efectos a largo plazo primero es como enfermedad crónica, permanente. Tenemos que entender que son las consecuencias de la obesidad. Pues nada, los factores de factor plazo es que termines con una diabetes, que termines con una hipertensión no controlada, que termines con una cirrosis hepática, que termines con un problema de un cáncer, porque la gente que tiene obesidad tiene 4 veces mayor riesgo de cáncer que la gente que no tiene obesidad. Que tengas problemas de ansiedad y depresión severa, porque la obesidad te produce más ansiedad y depresión. Que la obesidad te produzca problemas de artrosis de rodillas y te produzca una limitación funcional importante. Que la obesidad te produzca trastornos de tu actividad diaria y de disfunción eréctil y el líbido sexual, porque también está relacionada a la obesidad. Entonces, la obesidad ataca todos los sistemas. Entonces, es una enfermedad compleja realmente. La obesidad es una enfermedad muy compleja, que muchas veces pensamos que solamente se trata de peso, lo cual no es correcto. Bien, doctor, seguimos con las preguntas. Nos consultan
Si un paciente con síndrome del ovario poliquístico puede recibir tratamiento farmacológico a la par para la obesidad. Bien, el síndrome de ovario poliquístico es una condición muy frecuente en mujeres y que se trata que esas mujeres tienen un poco más de hormona masculina que el resto y tienen una hormona que se llama insulina un poco más alta que el resto de mujeres. Es importante tener en cuenta que estas mujeres tienen un poquito más de vellos, tienen ciclos menstruales no regulares y tienen una cosa que es fundamental. Muchas veces tienen acné y caída de cabello y quistes del ovario. Viendo esto en el síndrome de ovario poliquístico, lo más importante de estas mujeres es que no suban de peso y realmente que cada vez que suben de peso producen problemas con la insulina. Tienen más resistencia a la insulina, elevan la insulina y esa insulina hace que tengan más niveles de hormona masculina. Entonces, lo más importante en el síndrome de ovario poliquístico es perder peso, hacer actividad física. Eso es la parte más importante en el síndrome de ovario poliquístico y en esta condición creo y sugiero que antes de empezar a tomar sus anticonceptivos, metformina y otros fármacos para el ovario poliquístico, que se preocupen en el perder peso y sepan elegir sus alimentos. Mayor cantidad de alimentos azucarados, alimentos que tengan mayor cantidad de carbohidratos, liberan más insulina y esto cronifica el ovario poliquístico. O sea, el ovario poliquístico se prende, se prende, se prende. Y cuando pierden peso, el ovario poliquístico se apaga. Doctor, nos preguntan, en el caso de pacientes con hipotiroideos, con obesidad, ¿cómo proceder en este caso? Normal, hay que tratarles y darles hormona tiroidea y que no hay que echarle la culpa a la pobre tiroides del peso, lo cual no es cierto. ¿Ya? Cuando uno tiene hipotiroidismo, uno puede retener un poco de volumen y líquido, pero uno toma su pastilla para la tiroides, se regula la tiroides y ya pues la tiroides está totalmente bien controlada. El problema es la cucharoides, yo le digo a mis pacientes, es la cuchara. La cuchara es la que tiene que ver con el peso, porque la tiroides ya está regulada, la tiroides ya está en su nivel que tiene que estar. Entonces lo que tenemos que darle a entender a nuestros pacientes es que hay que nuevamente darle la estrategia de perder peso con un buen programa de perder peso. Doctor, ¿cómo prevenir la obesidad? Mira, prevenir obesidad es prevenir en casa, hablar con la familia, hablar con los que cocinan en casa, hablar con los profesores, hablar con el sector de salud y darle las herramientas adecuadas de un mismo idioma y darle, no venderles, entre comillas, o información incorrecta. Porque yo creo que la prevención se basa en que nuestros niños en las escuelas sepan qué comer, cómo comer y cuánto comer. Y también creo que es muy importante que la parte de nutrición sea llevada en la escuela. Y no hay duda, una supervisión del peso en las escuelas. O sea, los niños deben ser pesados al ingreso del colegio, al medio año y a fin de año. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un niño que se subió de peso 10 kilos en el colegio? Entonces yo haría una intervención. Solamente yo llamaría a los padres de familia, les preguntaría qué está pasando y diríamos qué está sucediendo y haríamos una intervención. Y no es una intervención al niño, es intervención al padre y a la madre, porque son los encargados de la alimentación del niño. Y realmente eso promovería educación familiar y educación en toda la familia. ¿De acuerdo? Bien, doctor. Tenemos dos preguntas más. La primera es, ¿cuándo se puede considerar como opción la cirugía bariátrica? Mira, la cirugía bariátrica tiene una indicación muy clara. Pacientes con índice de masa corporal de encima de 35 tienen indicación. Pacientes que a pesar de haber tenido tratamientos con tratamiento no farmacológico, farmacológico y programas no pueden perder peso, también tienen indicación. Pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol y tienen una diabetes mal controlada, también tienen que tratar de manejar el peso. Yo creo que es súper importante que estas personas sean dirigidas por un médico tratante, el endocrinólogo, y conversen con ellos de estas indicaciones. Recomiendo que sus médicos bariátricos trabajen en equipo con una nutrióloga, con un endocrinólogo y el mismo bariátrico para discutir sus casos, porque pues hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, hay diferentes tipos de condiciones y estabilidad del paciente. Sugiero que sea ese es el manejo adecuado de un paciente de cirugía bariátrica.
De acuerdo, doctor. Doctor, nos preguntan si el uso de videojuegos o el tiempo excesivo en pantallas se relaciona con obesidad. ¿La relación solo tiene que ver con el sedentarismo o es que el uso excesivo de las pantallas genera algún desequilibrio hormonal que contribuye a la obesidad? Bueno, más que hormonal es conductual, es conducta. Entonces, te crea desorden en los horarios de comida, no sabes elegir los alimentos, tu cerebro necesita más azúcar probablemente y crea una condición de, pues desvirtúas el tema de la alimentación. Ya no lo tienes como parte de recibir energía, solamente de satisfacerte. Y eso es lo que hacen los videojuegos. Aparte del sedentarismo, que paramos sentados usando videojuegos, y lo cual termina en una condición de no gasto de energía de lo que consumes. Entonces, resulta que pierdes pues un problema de ese acercamiento con el tiempo real de horarios de comida, horario de ejercicio, y realmente hay que tener mucho cuidado. Por eso tiene que ser supervisado, tiene que haber un número adecuado de horas y se convierte en una condición muy importante para nuestros niños que están muy relacionados hoy día a los videojuegos. Doctor Elar, ¿qué recomendaciones finales le gustaría compartir con el público? Bueno, primero agradecerte por la entrevista que creo que la vamos a compartir después y creo que ha sido muy importante entender que en este Día Mundial de la Obesidad, que es el 4 de marzo, tengamos conceptos claves en obesidad. Primero, entender que es una enfermedad crónica de por vida. Y segundo, que tiene un tratamiento de equipo multidisciplinario. Y es un tratamiento de equipo multidisciplinario donde las personas necesitan de un equipo, un endocrinólogo, un nutriólogo, un psicólogo, hasta un cirujano bariátrico, pero tiene que ser comandado por alguien. En este caso, nosotros acá lo manejamos con el endocrinólogo. Tenemos que tener objetivos realistas. Nunca podemos ser pensando, hoy voy a bajar 50 kilos. No, ser realista. Baja primero 10%, 5% de tu peso corporal. Para ello, tener un programa y una estrategia integral a largo plazo. Evaluar cuáles son los factores ambientales que contribuyen al exceso de peso. Tu cocina, tu madre, tus reuniones, tu trabajo, tu estrés laboral y ver esas condiciones. ¿Qué tanto tu conducta está centralizada en ello? ¿Agobiante o no? Y no hay duda que el paciente es el que va a tener a lo largo del tiempo que comprometerse en la pérdida de peso. Eso se llama actitud y conducta. El paciente tiene que ser comprometido. Nosotros como médicos que vemos obesidad estamos comprometidos con ellos, pero el paciente también tiene que tener su parte de compromiso para la pérdida de peso. Excelente, doctor Eller. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde sobre la obesidad, este tema tan importante. Y bueno, como usted lo mencionó, estamos a pocos días, pues, ¿no? de esta efeméride. Muchas gracias, doctor Eller. A ti muchas gracias y un gusto y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos.